Hola jóvenes, un encuentro más con la física. Hoy vamos a hablar de un calor que es escondido. Para los antiguos, ellos no podían ver este calor. Pero antes, analicemos unos conceptos que necesitamos para poder entrar de lleno en ese calor escondido. Vamos a hablar del punto de ebullición. El punto de ebullición ocurre a nivel del mar estando a una atmósfera de presión y es el momento en el cual el agua hierve a una temperatura de 100 grados Celsius. A esta temperatura se le denomina punto de ebullición del agua. Pero ese punto de ebullición del agua no es el mismo para todos los lugares de la Tierra. Los 100 grados Celsius es solamente a nivel del mar. Este varía según la altitud. Y aquí podemos observar que, por ejemplo, en el monte Everest, el agua hierve a 75 grados Celsius, lo cual significa que en Ocaña el agua no hierve a 100 grados Celsius, porque la presión atmosférica ha disminuido con respecto al nivel del mar. Teniendo en cuenta esto, entonces algunos investigadores han diseñado las famosas ollas a presión. En estas se alcanzan en el interior temperaturas de 120 grados Celsius antes de que hiervan los alimentos. Y esto es lo que permite una mejor cocción de la comida que se encuentra en su interior. El otro punto es el punto de solidificación y el agua pura se congela al nivel del mar a 0 grados Celsius. En estos puntos, tanto en el anterior, en el punto de ebullición, como en el de solidificación, la temperatura permanece constante durante algún tiempo. Esto nos lleva entonces ya a hablar del calor latente, que vamos a simbolizar con la letra L mayúscula. El calor latente es el mismo calor escondido, y latente en latín quiere decir escondido. Así lo llamaban los antiguos porque ellos, cuando calentaban los alimentos y llegaban a esos puntos, ya sea el de ebullición o solidificación, ellos no observaban ningún cambio. Por eso lo llamaron calor escondido. La expresión para calcularlo es: calor latente es igual al calor sobre la masa. L igual a Q sobre M. Pero si nosotros vamos a aplicar calor en puntos diferentes al de ebullición o al de solidificación, ahí estaríamos hablando de un calor sensible y estaríamos aplicando los conceptos de calor específico, ya sea que queramos aplicarle al agua líquida calor y llevarla desde los 20 grados Celsius hasta los 50 grados Celsius, por ejemplo, aplicaríamos calor específico del agua. Y aquí estamos observando un cambio de fase. Cuando el hielo se convierte en líquido, es el momento en el cual nos encontramos a 0 grados Celsius y la temperatura permanece constante en este momento. Y si ponemos a calentar más esta agua para que hierva, llegará un momento en el cual estamos en los 100 grados Celsius y también la temperatura va a permanecer constante algún tiempo hasta que se evapore todo el agua. Entonces son dos puntos claves: cuando nos encontramos en 0 grados Celsius y cuando nos encontramos en 100 grados Celsius al nivel del mar. Entonces, el calor latente es el calor del cambio de estado o también del cambio de fase. Y este es el calor que requiere una sustancia para cambiar de fase, ya sea de sólido a líquido, y estaríamos hablando de un calor latente de fusión, o de líquido a gaseoso, y se presentaría el calor latente de vaporización. El calor latente de fusión ocurre cuando estamos a 0 grados Celsius y la temperatura permanece constante. El calor latente de vaporización se presenta cuando estamos a 100 grados Celsius y la temperatura también permanece constante por algún tiempo. Veamos esta animación donde nos hemos conseguido un mechero virtual, pero hagamos el análisis desde el punto de vista molecular.
Y aquí nos encontramos con un pedazo de hielo que se encuentra a menos 5 grados Celsius. En ese hielo las moléculas se están moviendo. Vamos a prender nuestro mechero virtual y observamos que va subiendo la temperatura hasta que llega a los 0 grados Celsius. En 0 grados Celsius permanece constante y comienza otra vez a ascender la temperatura. Las moléculas empiezan a moverse un poco más y cuando llega a los 100 grados Celsius nuevamente la temperatura permanece constante hasta que nuevamente comienza a moverse la medición del mismo. Vamos ahora a mirarlo desde el punto de vista de los cambios de fase, aquí donde está el cursor. Entonces comencemos. Nos encontramos en el estado sólido, ahora estamos en el cambio de fase de sólido a líquido, la temperatura permanece constante y luego cambia a líquido, asciende la temperatura, nos encontramos ascendiendo la temperatura, estoy en líquido. Cuando llega el cambio de fase me estoy en líquido a gaseoso, estoy en 100 grados Celsius hasta que se convierte en vapor de agua, en gas. Vamos ahora a hacer el mismo análisis, pero con la curva de calentamiento del agua. Observemos. Entonces, nuevamente tenemos un pedazo de hielo que se encuentra a menos 25 grados Celsius, pero enfoquémonos en el cursor donde está esta gráfica. Aquí tenemos una gráfica de temperatura en función del tiempo. Nos encontramos con el menos 25 grados Celsius, prendemos nuestro mechero virtual y aquí va ascendiendo la temperatura hasta que llega a 0 grados Celsius y esta permanece constante durante algún tiempo, hasta que ya ocurrió el cambio de fase y estoy en líquido y asciende la temperatura, va ascendiendo hasta llegar a los 100 grados Celsius y permanece nuevamente constante durante algún tiempo. Ya pasó el cambio de fase y empieza a ascender nuevamente la temperatura. Voy a hablar de dos conceptos, lo que es el calor específico y el calor latente. Observa que el calor latente ocurre aquí en los 0 grados Celsius cuando la temperatura permanece constante, que estoy indicando con el cursor. Y lo mismo, el calor latente se presenta aquí en los 100 grados Celsius porque la temperatura permanece constante durante algún tiempo. En los 0 grados Celsius estaríamos hablando de calor latente de fusión y en los 100 grados Celsius estaríamos hablando de calor latente de vaporización. En los otros sitios aplicaríamos el calor específico. Aquí donde está el cursor, lo que estoy indicando desde menos 25 a 0 grados Celsius, aplicaríamos el calor específico del hielo. Ahora en este otro sitio donde está el cursor, desde los 0 hasta los 100 grados Celsius, aplicaríamos el calor específico del agua líquida. Y por último, desde los 100 grados Celsius hasta los 125 grados Celsius, aplicaríamos el calor específico del vapor de agua. A estos calores específicos también se les llama calor sensible. Entonces voy nuevamente a comenzar el proceso y voy en la curva a hablar de los dos tipos de calores que hemos visto hasta ahora. Entonces comencemos. Calor específico de hielo, calor específico de hielo. Ahora calor latente de fusión, calor latente de fusión, calor latente de fusión. Aquí me encuentro con el calor específico del agua líquida, calor específico del agua líquida. Ahora calor latente de vaporización. Y por último, calor específico del vapor de agua. Observa que son 5 procesos. El primero va desde los menos 25 grados hasta los 0 grados Celsius, el segundo proceso en 0 grados Celsius, el tercer proceso desde los 0 hasta los 100 grados Celsius, el cuarto proceso en los 100 grados Celsius y el quinto y último proceso desde los 100 hasta los 125 grados Celsius. Entonces vamos a hacer, voy a apagar primero ese mechón virtual porque si no se me acaba el gas y lo necesito para otras experiencias. Aquí podemos observar los nombres de los cambios de fase. Por ejemplo, de sólido a líquido, a eso se le conoce como fusión, y de líquido a gaseoso se le conoce como vaporización. Todo el proceso se le llama
sublimación progresiva y se caracteriza porque la temperatura aumenta. Lo contrario de gaseoso a líquido se llama licuación o también condensación, y de líquido a sólido se le llama solidificación. Todo el proceso se llama sublimación regresiva y se caracteriza porque la temperatura disminuye. Aquí observamos una tabla donde están los calores latentes tanto de fusión como de vaporización para algunas sustancias. Por ejemplo, para el agua, cuando nos encontramos en 0 grados Celsius, que es el punto de fusión, su calor latente de fusión vale 79,7 calorías por gramo. Y si nos encontramos en 100 grados Celsius, que es el punto de ebullición, su calor latente de vaporización vale 539 calorías por gramo. Lo mismo ocurre con estas otras sustancias. Vamos a analizar este ejercicio. Me están pidiendo calcular el calor que debemos suministrar a 400 gramos de hielo que se encuentra a menos 20 grados Celsius y debemos convertirlo en vapor de agua a 110 grados Celsius en las condiciones normales. Y además debemos dibujar la curva de calentamiento del agua. Entonces comencemos. Solución, gráfica de la situación planteada. Tenemos 400 gramos de hielo que se encuentran a menos 20 grados Celsius. Él se encuentra en el estado sólido y debemos llevar ese hielo para convertirlo en vapor de agua hasta los 110 grados Celsius. Pero para poder hacer esto, ese hielo debe pasar por varios procesos. Y uno de los procesos es cuando se convierte de sólido en líquido. Y aquí nos encontraríamos con 0 grados Celsius y estaríamos hablando del calor latente de fusión. Cuando se convierte ya en líquido y lo llevaríamos desde los 0 hasta los 100 grados Celsius, y cuando comienza a hervir a los 100 grados Celsius y por último se convirtió en vapor de agua. Aquí están los 5 procesos que habíamos comentado en la gráfica que vimos hace algunos momentos. Aquí, de color rojo, en el proceso de sólido a líquido, estaríamos aplicando el calor latente de fusión, y cuando estamos en los 100 grados Celsius, estaríamos aplicando el calor latente de vaporización. En los otros procesos aplicaríamos el calor específico. Entonces, en el primer caso, que es de llevar ese hielo desde los menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, aplicaríamos el calor específico del hielo y tendríamos que calcular el calor su1 para poder llevar ese hielo desde los menos 20 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Aquí en el proceso 2 tendríamos que calcular el calor 2 para poder convertir el hielo en líquido. En el proceso 3 aplicaríamos el calor específico y tendríamos que hallar el calor para llevarlo desde la temperatura de 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. Aquí en el cuarto proceso hay que calcular el calor del cuarto proceso y aplicaríamos calor latente. Y por último, tendríamos que hallar el calor del proceso 5 aplicando el calor específico del vapor de agua. Estos son calores para cada uno de los procesos, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, pero el ejercicio dice cuánto calor debemos suministrarle a estos 400 gramos de hielo para llevarlos hasta acá, hasta los 110 grados Celsius cuando es vapor de agua. En otras palabras, hay que hallar el calor total. Y esta es la pregunta del enunciado. Entonces comencemos con el primer proceso. Cuando el hielo se encuentra en el estado sólido y vamos a aplicarle calor para llevarlo desde los menos 20 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Entonces, solución, primer proceso. Recordemos que aquí vamos a aplicar el calor específico del hielo. La fórmula, entonces sabemos que calor sub1 sería igual a la masa por el calor específico del hielo por el cambio de temperatura en el proceso 1. Ese cambio de temperatura ya sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 0 grados Celsius
menos la temperatura inicial, menos 20 grados Celsius. Reemplazamos valores, aplicamos la calculadora y nos da 4000 calorías es el calor que se requiere para llevar este hielo desde los menos 20 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Vamos a poner ese calor por acá para tenerlo presente para más adelante. Segundo proceso. Cuando nos encontramos en 0 grados Celsius, aquí la temperatura permanece constante durante algún tiempo y está ocurriendo el cambio de fase de sólido a líquido. Y para este segundo proceso vamos a aplicar el calor latente de fusión. Nosotros sabemos que calor sub 2 es igual a la masa por el calor latente de fusión. Reemplazamos valores, aplicamos la calculadora y para poder hacer este cambio de fase se necesitan 31.880 calorías. Lo ponemos por acá arriba y nos vamos con el tercer proceso. El tercer proceso ya ese hielo se convirtió en agua líquida y aplicándole calor vamos a llevarlo desde los 0 hasta los 100 grados Celsius. Vamos a averiguar cuánto calor necesitamos aplicar allí. Este es el tercer proceso y aplicamos el concepto de calor específico. Nosotros sabemos que el calor sub 3 sería igual a la masa por el calor específico del agua por el cambio de temperatura en el proceso 3. Reemplazamos los valores, aplicamos la calculadora y para llevar esa agua desde los 0 hasta los 100 grados Celsius se necesitan 40.000 calorías. Lo ponemos aquí arribita y nos vamos con el cuarto proceso. Ya nos encontramos en los 100 grados Celsius, la temperatura aquí va a permanecer constante durante algunos instantes y está ocurriendo el cambio de fase de líquido a vapor de agua. Este es el cuarto proceso y por lo tanto vamos a aplicar el calor latente de vaporización. Nosotros sabemos que el calor sub 4 es igual a la masa por el calor latente de vaporización. Reemplazamos los valores, aplicamos la calculadora y para que haya ese cambio de fase se necesita mucho calor. Se necesitan 215.600 calorías, más que en el anterior cambio de fase. Observa que para llevarlo de sólido a líquido solamente se necesitaron 31.880 calorías. Vamos a colocar este valor aquí y nos vamos con el último proceso. Ya estamos en vapor de agua y lo vamos a llevar desde los 100 hasta los 110 grados Celsius aplicándole el calor. Averigüemos cuánto vale y en este quinto proceso aplicaríamos el calor específico del vapor de agua. Sabemos que el calor sub 5 es igual a la masa por el calor específico del vapor de agua por el cambio de temperatura en el proceso 5. Reemplazamos los valores, aplicamos la calculadora y para este proceso se requieren solamente 2160 calorías. Lo ponemos por acá. Pero estos valores que tenemos aquí arriba, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, son los calores de cada uno de los procesos. Mientras que aquí me están preguntando es cuánto calor se necesitó aplicarle para llevar ese hielo desde los menos 20 grados Celsius hasta los 110 grados Celsius. En otras palabras, tendríamos que calcular el calor total. Y ese calor total pues es la suma de todos los calores. Reemplazamos los valores y en total se necesitan 293.640 calorías para convertir 400 gramos de hielo desde los menos 20 grados Celsius a vapor de agua a los 110 grados Celsius. Y ese es el calor total. Vamos a hacer ahora la curva de calentamiento del agua. Nosotros podemos hacer aquí dos gráficas. La primera es la temperatura en función del tiempo, tal y como lo analizamos en una de las animaciones. O también lo podemos hacer de temperatura en función del calor. Ya tenemos todos los datos de calor, entonces vamos a hacer esta última. Aquí tenemos todos los calores, entonces dibujemos el eje horizontal y dibujamos el eje vertical.
Vamos equitativamente a ubicar algunos valores del calor. Aquí tenemos 100.000 calorías, 200.000 y 300.000 calorías. Ubiquemos algunos valores en el eje horizontal y comenzamos con el primer calor. Entonces vamos a ubicarlo las 4.000 calorías. Aproximadamente estarían ubicadas acá. Y estas 4.000 calorías es el calor que se necesita de llevar ese hielo desde los menos 20 grados Celsius hasta los 0 grados Celsius. Colocamos dos punticos para ubicar las coordenadas y unimos los dos puntos mediante una línea recta. Ahora nos vamos con el calor sub 2, 31.880. Te pregunto, y para el video para poder pensar y responder, ¿será que debemos ubicar aquí en el eje horizontal las 31.880 calorías? Piensa, detén el video, a ver qué respondes mentalmente. Listo. No, no podemos ubicarlos. Nos tocaría que ubicar este valor más el anterior. En total nos daría 31.880 calorías más 4.000, nos dan 35.880 calorías. Es lo que se ha aplicado hasta el momento, en total. Entonces ubicamos un puntico en la coordenada y unimos esto mediante una línea recta. Nos vamos con el tercer proceso. Ya ocurrió el cambio de fase. Ahora nos vamos desde los 0 grados hasta los 100 grados Celsius. Y para eso entonces vamos a ubicar los 40.000 calorías más todo el calor que se le ha aplicado hasta el momento. O sea, en total me daría 75.880 calorías. Aquí lo tenemos. Y como este es el calor que se ha aplicado hasta ahora hasta los 100 grados Celsius, entonces ubicamos con línea punteada los valores, ubicamos un punto y unimos mediante una línea recta. ¿Muy bien? Ahora nos vamos con el cuarto proceso. 215.600 calorías más todo el calor que se ha aplicado hasta ahora. Eso nos da un total de 291.480 calorías. Como esto ocurre en el cuarto proceso, cuando la temperatura permanece constante, entonces ubicamos con línea punteada y ubicamos un punto acá, uniendo los dos puntos con una línea recta. Y por último vamos a ubicar el calor del quinto proceso más todos los calores que llevábamos hasta el momento. Eso corresponde a 293.640 calorías. Como esto ya es para los 110 grados, unimos con línea punteada, colocamos un puntico y unimos mediante una línea recta. Y esto que observamos aquí es la curva de calentamiento del agua, dado en temperaturas en grados Celsius en función del calor en calorías. A esta la vamos a llamar la gráfica de temperatura en función del calor. Y aquí donde está indicando el cursor, se ha aplicado el calor latente. Acá donde está el cursor también en 0 grados se aplicó la calor latente. Y en los otros tenemos aquí donde está el cursor calor sensible, aquí donde está el cursor calor sensible y acá de menos 20 a 0 grados también calor sensible. La mejor forma de mecanizar este tema es practicando con algunos ejercicios. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo video.